Amada Iglesia, buenos días. Bueno, qué bueno es el Señor que nos concede adorarle. No es algo que hayamos logrado por nosotros mismos, es un derecho, sí, pero no es un derecho que hayamos logrado, sino es un derecho que Él nos concedió por gracia. Es un privilegio adorarlo y también ahora con el tiempo de estar en la exposición, en la audición de la palabra. Estando allí, hermanos, en 1 de Pedro 3, como leía nuestro hermano Pacho, versos 1 al 7, vamos a considerar un tema que está en continuidad con los roles redimidos que veníamos compartiendo hace un tiempo. Hemos estado considerando algunas cosas sobre la mujer y hoy vamos a poner nuestro corazón, hermanos, en este precioso pasaje y que el Señor use esta palabra para nuestras vidas. Lo primero, hermanos, que quisiera decir acerca de este precioso pasaje es que hay un contexto por el cual existen estos 7 versos, por supuesto, y ese contexto, hermanos, es importante para poder apreciar, admirar por qué las instrucciones que ocurren en estos 7 versos. Recordemos que Pedro se está dirigiendo a una comunidad en particular, en lo que antiguamente se conocía como el Asia Menor, Anatolia, actualmente Turquía. Se dirige a hermanos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia. Y esos hermanos son judíos, pero también son gentiles, que están atravesando diversas pruebas. Quiero que miren por favor conmigo el capítulo 1 y consideren conmigo el verso 5 y el verso 6. Dice así la palabra del Señor: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, noten, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Y podemos ver, hermanos, que parte de esos ataques que los hermanos estaban allí recibiendo eran ataques verbales, no los únicos, pero la carta parece subrayar el hecho de que muchos de estos ataques que los hermanos estaban sufriendo eran ataques verbales contra ellos por su conducta en Cristo. Es decir, hermanos, que estos hermanos estaban levantando revuelo en su entorno porque su conducta se distinguía de su entorno y eso estaba suscitando ataques verbales contra ellos. Y hermanos, Pedro da una razón de por qué el mundo reacciona así cuando la conducta en Cristo es evidente. Miren conmigo 1 de Pedro 4:4. Dice así, 1 de Pedro 4:4. A estos, a los impíos, les parece cosa que extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y entonces, ¿cómo reaccionan? Os ultrajan. El impío ultraja al creyente cuando el creyente no corre en su misma disolución. Pero para que eso ocurra, tiene que haber una conducta muy distinguible del mundo. Y entonces recordamos esas palabras memorables de Pablo: el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. El que quiera vivir piadosamente. Y es en este contexto, hermanos, que hay una porción para las mujeres que también están sufriendo ataques verbales. Es en este contexto entonces en el que Pedro da instrucciones a sus lectores allí en el Asia Menor, incluidas las hermanas, para que ellas aprendan, y todos los creyentes, pero en particular estas hermanas aprendan a responder a los incrédulos y enfrentar, hermanos, los ataques haciendo
el bien. Y sin miedo, sin pánico de estos detractores. La mujer de Dios no debe tener miedo ni pánico de los detractores, porque ella espera en Dios y sabe que tiene una herencia en el Señor. Por eso allí en el capítulo 3 podemos ver en el verso 6, dice así, 3:6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Mis queridas hermanas e iglesia en general, el bien con el que una mujer enfrenta al mundo, enfrenta el hostigamiento, enfrenta lo hostil de su entorno, no es a su nivel con palabras, manoteando, gritando, es haciendo el bien. Y por eso he titulado esta enseñanza, Mujeres Contramundum. La expresión contramundum es una expresión latina y no es, hermanos, que a mí me guste mucho el latín. El asunto es que esta expresión latina tiene mucho significado en el cristianismo. Tal vez ya la conocía, pero si no la conocía, le ruego que la atesore, porque tiene una historia. La palabra contramundum tiene una historia en el cristianismo. En el siglo IV, uno de los grandes maestros de la iglesia, Atanasio, fue uno de los más grandes defensores de la doctrina de la Trinidad. Su papel como secretario en el Concilio de Nicea fue fundamental para la definición de la doctrina de la Trinidad con los términos en que hoy la hemos recibido, y apreciamos mucho ese legado de Atanasio. Apreciamos el legado de Nicea. Atanasio fue fundamental en la defensa de la doctrina de la Trinidad, del concepto trinitario. Pero hermanos, Atanasio no vio siempre días buenos por su defensa de esta doctrina. Sufrió mucho, exilios, persecución. Y por eso cuando Atanasio en el 373 muere, en su lápida aparece un epitafio, Atanasium contramundum. Una expresión que resume su vida. Toda su vida se la entregó a la causa de Cristo y se enfrentó al mundo aunque tuvo que sufrir. Y desde entonces el cristianismo ha usado la expresión contramundum para recordarle al cristiano su llamado en el mundo. Y eso es lo que vemos aquí precisamente en 1 de Pedro 3:1 al 7. Es un llamado a que las mujeres sean contramundum, que establezcan un parámetro de vida diferente al mundo con el cual lo juzguen y se enfrenten a él. Si bien ustedes ven ahí un subtítulo, Mujeres contramundum, un espíritu afable y apacible. Y usted, hermana, tal vez está pensando, ¿cómo se puede uno enfrentar al mundo con un espíritu afable y apacible? Pero esa es precisamente la paradoja del Evangelio, que la afabilidad y la apacibilidad de una mujer son el muro de contención. Son la fortaleza femenina para el mundo, pero contra el mundo. ¿Cómo así, hermanos, que para el mundo y contra el mundo? Piensen en una fortaleza, piensen en un castillo. Los castillos generan dos reacciones, por lo menos dos. Una, admiración, ¿verdad? Al ver esos imponentes muros. Entonces un castillo le hace bien a la región en donde se encuentra. Genera admiración, le da solidez y protección a lo que hay dentro. Pero también un castillo firme es una advertencia contra ¿quiénes? Contra los enemigos. Les está diciendo,
estoy equipado y voy a proteger lo que está dentro. Pedro trata la afabilidad y la apacibilidad en una mujer como un muro fuerte de contención, que despierta admiración del mundo, pero también le dice al enemigo, tengo algo que proteger y lo voy a proteger con todo. Y eso es la afabilidad y la apacibilidad en las mujeres que estaban sufriendo ataques verbales allí en el Asia Menor, y a las hermanas de hoy en Fontibón que también tienen presiones a su alrededor. ¿Qué es un espíritu afable y apacible? ¿Qué no es un espíritu afable y apacible? ¿Por qué toda mujer cristiana debería anhelar y trabajar para tener un espíritu afable y apacible? Es lo que veremos en esta mañana, Dios mediante. Primero, hermanos, quiero que definamos qué es un espíritu afable y apacible. Pero déjenme, hermanos, decir varias cosas de esta porción bíblica. Recordemos que en esta porción de capítulo 3, versos 1 al 7, ¿quiénes son los destinatarios? Principalmente las mujeres del Asia Menor que están sufriendo ataques de fuera. Murmuración contra ellas por su buena conducta en Cristo. Y hermana, si usted ha sufrido ese tipo de comentarios y ha visto presiones de sus familiares, de mujeres que no son cristianas, que ven que su conducta en Cristo es retrógrada y no es conforme al mundo de avanzada, entre comillas, en que estamos, conforme a la contemporaneidad, entonces usted, hermana, está aquí aludida. Es para usted también este mensaje. Si usted no ha sentido eso, preocúpese por su fe. La mujer cristiana se distingue de la mujer del mundo y ella es la que está aquí aludida. Estas mujeres están sufriendo ataques. Así que, en un sentido particular, hermanos, esta porción está dirigida a mujeres casadas con un primer personaje hostil. ¿Quién? Su esposo incrédulo. Ellos son los destinatarios primarios de esta porción, esposas cristianas que tienen a su lado esposos no creyentes, y ese puede ser el personaje hostil más cercano. De ahí para allá, todos los demás incrédulos. Pero en un sentido general está dirigido a todas las mujeres cristianas que tienen a su alrededor presiones con incrédulos. Ahora, las instrucciones de esta porción son importantes, hermanos. Miren ustedes que Pedro instruye a la mujer casada para responder cristianamente al incrédulo. En este caso, el hostil más cercano. Reiteramos, el esposo no cristiano. Pero el propósito de las instrucciones de Pablo en esta sección es que la mujer reaccione de tal manera que gane al incrédulo y no que lo pierda o aleje. La mujer necesita entender estas instrucciones para ganar al incrédulo, principalmente si este es su esposo, pero ganar a todos los incrédulos hostiles alrededor. Y por eso Pablo advierte que la mujer por naturaleza es proclive a usar estrategias externas para llamar la atención del hombre. Ustedes revisan ahí, en el versículo 1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Se presupone entonces que Pedro está diciéndonos que una de las estrategias externas más usadas por la mujer para llamar la atención es las palabras, su boca. Y por eso la mujer debería tener cuidado. Todos, los hombres y las mujeres, deberíamos tener cuidado con la boca. Pero hay una mención particular a la mujer, porque en este tipo de dificultades, el Señor, que es creador de la mujer, ha revelado por su Espíritu Santo a Pedro
que pueden haber problemas, porque la mujer, por naturaleza, intentará solucionar conflictos con su boca. La boca en la mujer es un peligro en estas circunstancias. Pero no es lo único externo que la mujer usa como estrategia. También miren el verso 3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Así que Pedro da a entender que también la mujer, por naturaleza, trata de relacionarse y de llamar la atención con cosas externas como peinados ostentosos, como decoraciones de oro y vestidos lujosos. Lo que Pedro está colocando aquí entonces de relieve es que la mujer cristiana en un entorno hostil no hace bien utilizando estrategias externas como la palabrería y la atracción hacia sí misma a través de sus vestidos lujosos, a través de sus peinados estrambóticos o joyas. No es la manera en que una mujer cristiana va a causar un efecto positivo en el mundo hostil en el que está. Qué pertinente, hermanos, esas palabras de Pedro para este tiempo, en donde hay tanta hostilidad contra la mujer. En cambio, Pedro dice, la estrategia de la mujer cristiana para hacer un bien en el mundo y enfrentarse al mundo a la vez es una estrategia no externa, sino interna. Es decir, que procede de adentro hacia afuera. Verso 4, dice Pedro, sino el interno, el del corazón, es decir, el vestido interno. Pedro dice que hay un vestido para la mujer que es interno. El del corazón, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hermanos amados, el espíritu afable y apacible es la joya de oro del corazón de una mujer cristiana. Y como va de adentro hacia afuera, finalmente lo que se verá afuera será, verso 2, una conducta casta y respetuosa. De adentro hacia afuera. Esto es muy importante. Pedro no está diciendo que la mujer no pueda decorarse o adornarse. De ninguna manera, hermanos. Pero lo que sí Pedro está diciendo es que la mujer debe ir más allá de lo externo, poner atención en lo interno, en su corazón, y que su apariencia externa esté regulada por la apariencia interna. Eso es lo que Pedro quiere decir. Lo que una mujer luce por fuera debe ser la regulación exteriorizada de lo que una mujer es por dentro. Por eso, hermanos, lo externo no puede contradecir lo interno. No puede haber contradicción en una mujer entre lo que luce externamente y lo que dice ser por dentro. Hermana amada, cuando una mujer escucha una cosa de ti, pero ve otra de ti, hay un problema en tu fe. Tu fe está en problemas. Porque la fe opera de adentro hacia afuera. No puede haber contradicción entre lo interno y lo externo. Y el ejemplo que se usa en este pasaje para tal vestido de afabilidad y apacibilidad es una mujer en el verso 5 y 6, Sara. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo, se ataviaban en el corazón, recuerden. Pedro está diciendo, así también se vestían en su corazón otras, en otro tiempo, aquellas santas, noten ese adjetivo, santas mujeres, que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos,
Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y noten, hermanas y hermanos, que Pedro está haciendo aquí un énfasis con la sujeción y con el vestido interno. Porque si ustedes, hermanos, notan, en la carta hay un gran énfasis, en toda la carta, hacia las personas que están en posición de sujeción. Por eso, si ustedes revisan la primera carta de Pedro, no van a ver instrucciones para los amos, pero sí para ¿quiénes? Para los criados. No van a haber instrucciones para los gobernantes, pero sí para los gobernados. Y debido a que la mujer en la sociedad está en una posición de subordinación a su marido, Pedro tiene que dar instrucciones, deja solo un versículo al final para el hombre, pero da instrucciones a quien en la sociedad está en una posición de subordinación por voluntad divina, y es la mujer. Por eso es que en 7 versículos, ¿en cuánto se le habla al hombre? En 1, es el 7, pero en los 6 primeros a la mujer, porque en la sociedad su insubordinación podría dar un mal testimonio ¿de quién? De Cristo y del Evangelio. La insubordinación de los criados podría dar un mal testimonio, un mal mensaje de Cristo y del Evangelio. Y Pedro no quiere eso. Pedro quiere que los creyentes enfrenten el mundo haciendo el bien. Procedamos entonces a definir qué es espíritu afable y apacible. Pero volvamos al verso 4. Leámoslo desde el 3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así que, hermanas, si hoy se van con un concepto de lo que es la afabilidad y la apacibilidad en las Escrituras, también se van con el concepto de que ese espíritu le agrada a Dios y es muy estimado por Dios. De lo contrario, si no hubiese esa afabilidad y apacibilidad, Dios no estimaría otro espíritu. Dios no estimaría otro espíritu. Y por eso, hermanos, habiendo contextualizado esto, entendemos que un espíritu afable y apacible es lo que ayudará a las mujeres, especialmente a las casadas, pero en general a todas las mujeres, a responder a los incrédulos, a enfrentar a los detractores que reprochan su conducta cristiana, para que ellas den testimonio de la gracia de Cristo frente a ellos y los puedan ganar, no alejar, sino ganar. En contraste, hermanos, una mujer que no actúa así, deja mal el nombre de Cristo y aleja a los incrédulos. Los aleja. Así que, miremos, definamos primero qué es espíritu afable y apacible. Hay enfoques distintivos entre la afabilidad y la apacibilidad. Aunque son 2 términos que parecen iguales, semejantes, cada uno tiene su enfoque. Son muy similares estas expresiones, pero revisemos sus énfasis. He preparado un cuadro, no sé si está ahí. Sigue, Miguel, gracias. En este cuadro traté, hermanos, de compartirles una información que les puede ser de gran ayuda para que ustedes puedan distinguir qué es afable y qué es apacible. Así que espero, hermanos, que podamos tener claridad qué significa un espíritu afable y apacible. Cuando la Biblia habla de espíritu afable, destaca lo que la mujer es, recuerden que es en el espíritu, ¿no? Destaca lo que la mujer es y refleja por lo que es cuando actúa, cuando hace algo, cuando se relaciona. Mientras que apacible destaca lo que la mujer es y refleja sin actuar. O sea, afable es un término más activo, apacible es un término más pasivo.
Afable es lo que la mujer es y proyecta cuando ella actúa. Apacible es lo que la mujer es y proyecta sin actuar. Entonces, la afabilidad en la mujer es esa experiencia, porque es actuar, ¿no? Es esa experiencia mansa que las personas reciben de los tratos de una mujer afable. Es decir, que la afabilidad se experimenta en los tratos de la mujer que es afable, o sea, mansa. Mientras que la apacibilidad es la serenidad que las personas perciben, no que reciben, sino que las personas perciben de una mujer apacible. Es decir, que una mujer con espíritu afable y apacible es una que las personas de alrededor experimentan los tratos amables, mansos de esa mujer, pero además la perciben sin ella actuar como una mujer serena. Noten que entonces la afabilidad es más activa y la apacibilidad es más pasiva. La afabilidad cuando ella actúa, la apacibilidad cuando ella está sin actuar. Es lo que se percibe de ella, sin que actúe. Mientras que lo otro sí se recibe de las actuaciones de ella. Entonces, afable es cuando la mujer proyecta tratos amables y suaves, cuando ella está actuando, cuando está relacionándose con otros, en la manera en que es hospitalaria, en la manera en que trata a las personas. Ella es amable y es suave en sus tratos. Pero la apacibilidad es que ella es serena. Así se le ve. Es la percepción que las personas tienen de ella, es pacífica. Porque está confiada en el Señor. Así la perciben las personas. ¿Ha pensado usted, hermana, cómo la perciben en esta iglesia? ¿Cómo la percibe su familia? ¿Cómo la perciben en su barrio o conjunto? Demos algunos ejemplos prácticos. Primero, de la afabilidad. Y voy a dar estos ejemplos prácticos basado en la carta primera de Pedro. Lo que Pedro nos da como información. La afabilidad es como una mujer habla y trata a las personas, a sus autoridades, especialmente con respeto. Una mujer afable habla y trata con respeto a sus autoridades. Una mujer afable es hospitalaria con toda clase de personas, de verdaderos necesitados, por supuesto. Una mujer afable es una que actúa sin dejar el nombre de Cristo en vergüenza ante los incrédulos. Podrá estar que estalla por dentro, pero si es afable, se restringe y actúa en conformidad a que Cristo no quede por el piso. Una mujer que es afable usa lenguaje piadoso, no grosero, ni de la cultura a su alrededor al enfrentar ataques. Estas hermanas estaban recibiendo ataques de alrededor. Pablo les quiere comunicar que al ser afables usarán un lenguaje piadoso, no grosero, ni de su cultura, ni de su entorno para enfrentar esos ataques y para defenderse justamente. A veces las mujeres tendrán que defenderse justamente de las calumnias, pero habrán de hacerlo con un lenguaje piadoso. Eso es lo que transmite afabilidad. Manso, un trato manso. La mujer afable está dispuesta a servir a todos, impíos y creyentes, aun si no hay gratitud, aun si hay murmuración. Una mujer afable, su hablar es sí, sí, no, no. Pero no está involucrada en murmuraciones como sus detractores, porque aquí en este contexto de Pedro, los detractores, dice Pedro, son los que están murmurando contra el bien de ella. Ella no debe estar involucrada en esas estrategias mundanas de la murmuración. Y finalmente,
Una mujer afable escoge sus prendas y adornos externos de acuerdo a sus convicciones internas. No hay contradicción entre ellas. Ahora, ¿cuáles serían los ejemplos de un espíritu apacible? Recuerden, el énfasis es más pasivo. Es lo que las personas perciben de ella. Una mujer apacible o con espíritu apacible no reaccionará con pelea ante una ofensa. Desiste de hablar si calcula que puede herir a alguien. Ora en su espíritu, ora en su espíritu, ora en su espíritu, encomendando su alma al fiel Creador, dice Pedro, ante comentarios injustos contra ella. No pierde el control ante situaciones desafiantes para su vida porque es apacible, está confiada en el Señor. Su quietud y su silencio no es un silencio resignado porque se causa amargura, más bien es un silencio confiado en el Señor, que Él hará justicia. No teme las amenazas, una mujer apacible es fuerte, no teme las amenazas de nadie, pues espera en un Dios fuerte y guarda su compostura. Se distingue del hombre en su manera de hablar, de reaccionar, de vestir. Todo esto, hermanas, hermanos queridos, resume la actitud serena y pacífica de la apacibilidad. Y hermanos, tiene que haber correspondencia entre las dos. No se puede decir que una mujer es afable, pero no es apacible. No pueden ir por caminos diferentes. Van juntas estas características. Bueno, ahora que hemos visto qué es el espíritu afable y apacible, ahora, ¿qué no es el espíritu afable y apacible? Y es que, hermanos, al intentar también tocar el tema de qué no es, presupongo que este ha sido un tema de mucha confusión. Muchas hermanas a veces confunden la afabilidad y la apacibilidad con cosas que no son. Así que, ¿qué no es un espíritu afable y apacible? Primero, no es un asunto de cultura, de temperamentos, de crianza o de circunstancias. ¿Por qué, hermanos? Porque la afabilidad y la apacibilidad que enseña Pedro son gracias sobrenaturales. Son virtudes otorgadas por gracia a la mujer, desarrolladas por el Espíritu Santo. No son características que una mujer pueda desarrollar por su cultura o por su temperamento con el que vino a este mundo o por cuestiones de crianza o de circunstancias. Hay mujeres, por ejemplo, que las han criado muy delicadas. Eso está muy bien. Pero eso no quiere decir que tengan un espíritu afable y apacible. Hay otras mujeres que han sido criadas menos delicadas. Y eso no quiere decir que no puedan tener un espíritu afable y apacible. No es cuestión de crianza. Porque la afabilidad y la apacibilidad, como las presenta Pedro aquí, son gracias sobrenaturales, vienen con la salvación. Es decir, que las no creyentes no pueden gozar de este espíritu afable y apacible porque es una herramienta para enfrentar al mundo incrédulo. Y ellas están muy bien allá. Es para las cristianas. Es una gracia especial para la mujer cristiana. Así que no se confunda. Afabilidad y pasibilidad no es la mujer que está calladita y que no habla nada y que es humildita. Eso no es afabilidad y apacibilidad. Esas son cuestiones de crianza, circunstanciales, tal vez debido a temperamentos. No tiene que ver con la afabilidad y la apacibilidad, ya que estas, reitero,
Son facultades de un espíritu regenerado. Y se muestran en cómo una mujer reacciona ante el mundo incrédulo. Ahí es donde uno puede comprobar qué es la afabilidad y la apacibilidad. Hermana querida, ¿cómo reaccionas ante el mundo incrédulo? Ahí es donde puedes ver tu afabilidad y tu apacibilidad. ¿Cómo reaccionas en momentos desafiantes? Ahí es donde puedes ver tu afabilidad y apacibilidad. ¿Cómo reaccionas ante los ataques y las ofensas? Ahí puedes ver tu afabilidad y apacibilidad. No si eres delicadita o si eres fuerte, no tiene que ver nada con eso. Es cómo reaccionas ante el mundo y los desafíos del día a día. Ahí se ve tu afabilidad y apacibilidad. Son gracias para responder a los desafíos del entorno, hermanas. Hay mujeres que son duras por las circunstancias que les ha tocado vivir. Eso no les impide tener un espíritu afable y apacible. Hay mujeres que son firmes, pero pueden tener un espíritu afable y apacible al momento de responder a los desafíos de la vida. Confiadas en el Señor, con lenguaje piadoso, con una actitud serena y calma, y aún pueden ser firmes por fuera. Es que no tiene que ver nada con lo circunstancial, ni con los temperamentos, ni con la crianza. Así también pueden haber hermanitas muy calladitas y no ser afables y apacibles porque no reaccionan cristianamente ante los desafíos de la cotidianidad. ¿Qué otra cosa no es un espíritu afable y apacible? No es sinónimo de mujer débil. Confusión grande. Conozco hermanas en la fe, genuinas, fuertes, avasallantes, que van siempre adelante y dudan de que tengan un espíritu afable y apacible. Y lo que uno ve es que sí son afables y apacibles por la manera en que reaccionan ante las crisis y desafíos. Oran, dependen del Señor, son serenas en el Señor. Puede que tengan convulsión por dentro, pero traen eso a los pies del Señor. Amada iglesia, afabilidad y apacibilidad no es sinónimo de mujer débil. Miren ustedes un caso. Aquí en 1 de Pedro capítulo 3, ¿cuál es el ejemplo perfecto de mujer afable y apacible? Sara. Leámoslo nuevamente. Versos 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Así que Sara es un ejemplo de mujer afable y apacible. Pero, ¿cómo la vemos en Génesis capítulo 21? Vamos a Génesis 21. Génesis capítulo 21, ubiquémonos y consideremos el verso 9 al 12. Génesis 21, 9 al 12. Dice el verso 9, y vio Sara, la misma Sara que estamos considerando en 1 de Pedro 3, que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, ¡echa! Si usted cree que espíritu afable y apacible es debilidad, entonces tiene ahí su buen ejemplo de Sara. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y usted pensará, ¿cómo así le está dando órdenes a su esposo? Eso no es nada afable ni apacible, es la sumisión lo que está allá contemplando Pedro. Mis hermanos, aquí Sara está siendo lo más sumisa, bíblicamente hablando, a su esposo. Porque ¿qué le está recordando a su esposo? Lo que Dios ya le había dicho años antes y que él no quiso obedecer.
Hace rato Dios le había dicho a Abraham que echara a ese hijo porque no debía heredar con Isaac. Y él, llevado por sus sentimientos, no lo quiso hacer y este muchacho creció y se armó un problema entre estos dos hijos. Y entonces aquí viene Sara, ejemplo de espíritu afable y apacible, no débil. Y le recuerda a su esposito hermoso que tiene que obedecer ¿a quién? A Dios. Eso es. No le habla en términos de impías, ni buscando su propio beneficio. Les recuerda la palabra de Dios. Así habla una mujer afable y apacible, cuando tiene que ser firme. Y entonces mira el verso 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz increíble. Dios se puso en este caso del lado de ¿quién? De Sara, como diciéndole a Abraham: yo ya te había dicho a ti, desobediente, y ahora, mira, hay una esposa ahí, bíblica, ayudando a su esposo que no quería obedecer. Oye su voz porque Isaac te será llamada descendencia. Es muy diferente la mujer que está haciéndole reclamos y dando órdenes en su hogar sin la escritura, sin querer ayudar, sino solo pensando en ella. Eso es un egoísmo impío. No tiene nada de piedad. Pero es diferente cuando una mujer se pone firme y le dice a su esposo: amor, no estás obedeciendo al Señor en esto. Y aún Sara aquí es contemplada en la revelación posterior como una mujer con espíritu afable y apacible. Entonces la afabilidad y la apacibilidad no tienen que ver nada con la debilidad. Vemos aquí una mujer fuerte. Entonces la mujer afable y apacible no es la que habla pasito, no es la que anda agachadita, o que se viste con harapitos y que no hace nada. No. Afabilidad y apacibilidad es una gracia del Espíritu. Una mujer puede ser muy firme en el Señor y tener un espíritu afable y apacible. ¿Por qué? Porque en sus tratos es mansa, amigable, amable, y porque la perciben los demás como serena y tranquila, porque está confiada en el Señor y reacciona así ante los desafíos de su vida. Así que animamos a las solteras y a las casadas de nuestra iglesia a que cultiven un espíritu afable y apacible mientras son esforzadas y diligentes. ¿Acaso desconocemos, hermanos, el ejemplo de las hijas de Zelofejad allá en Números 27 y Números 36? No vamos a ir allí, pero les doy los capítulos para que los revisen en su casa. ¿Acaso olvidamos el ejemplo de las hijas de Zelofejad que eran solteras? Cuando ustedes van allí, ven unas muchachas solteras que se les murió su papá y quedaron solo mujeres y tuvieron valor. Y dijeron: no vamos a quedarnos sin herencia entre los hombres de Israel. Vamos a pedir consejo a Dios. ¡Qué mujeres tan afables y apacibles! Confiadas. Y entonces hablaron con el siervo de Dios, con Moisés. Y Moisés fue y consultó a Dios y le dijo: Señor, ¿y qué hacemos con estas hijas de Zelofejad? Y Dios, ¿qué le contestó? Tienen razón, dales herencia. No las dejes desamparadas. Mujeres valientes que administraron bien la heredad, no opacaditas, fuertes en el Señor, eso sí. El problema es que hoy en día hay muchas mujeres fuertes en sus fuerzas, en su lenguaje, en su crianza. Así me criaron. No tiene que ver nada con afabilidad ni apacibilidad de Dios. Recuerden que estas dos gracias son dadas por gracia. Hermanas solteras, ¿acaso olvidan el ejemplo de Rebeca? En Génesis 29:9, antes de casarse, ¿qué hacía esta mujer? En su casa, en pijama, todo el día. Como soltera, estaba trabajando en los rebaños de su padre.
diligente en su soltería, aprovechando su soltería. Y siendo piadosa con su familia, porque dice, trabajaba con los rebaños de su papá, no los suyos, los de su papá. Eso quiere decir que con lo que trabajaba ayudaba a la economía ¿de qué? De su casa como soltera. Mujeres fuertes, esforzadas, valientes, trabajadoras. ¿Acaso, hermanas, se olvidan del testimonio de Livia en Hechos 16, 14 y 15? ¿Quién era Livia? Hay quienes dicen que era una viuda o que era soltera, pero supongamos que era soltera. Cuando creyó en el Señor por gracia, ¿qué fue lo primero que hizo? Puso su casa al servicio de los apóstoles. Decía que ya tenía casa. ¿Qué hizo con su soltería? La administró muy bien. Triste las solteras que solo piensan en si tienen que trabajar en la soltería, no ayudar a sus casas, sino en derrochar en cuanta ropa y lujos. Una mujer debería también ser sensata, como Livia, como Rebeca. Invertir bien, si el Señor le da esa facultad como soltera de trabajar, en bien para otros, en bien para su familia, y no solo para ella. Todas estas mujeres, hermanos, fueron de espíritu afable y apacible. No dejaron el nombre del Señor en vergüenza, pero fueron mujeres muy valerosas, muy diligentes, muy capaces. ¿Qué tal las casadas de la Biblia? ¿Acaso, hermanas, olvidan a Abigail en 1 Samuel 25? Una mujer de su casa, entregada por entero a su hogar, pero con su sabiduría y sus artes culinarias evitó un conflicto de proporciones mayores. Léanlo. ¿Nos parece que Abigail fue opacadita? Mujer valerosa, pero sabia. En vez de armar conflictos, ¿qué hizo? Con la cocina los evitó. A ella le llevó comida a David y lo convenció de no hacer una torpeza de ir a matar a Nabal. ¿Nos parece que es una mujer opacadita? Agachadita, que no hace nada. Mejor no hago nada. Mujeres sabias, con espíritus afables y apacibles que buscan la paz en medio de la guerra. No que encienden líos, sino que los apagan fuegos con su sabiduría. ¿Acaso se les olvida de Ruth en el libro que lleva su nombre? Sí, quedó viuda, pero se quedó ahí en su viudez. Se quedó inmóvil. Fue a trabajar. Era viuda, tenía que hacerlo. Era excepcional. Pero con sabiduría buscó un buen esposo. Y así se hizo antecesora de nuestro Salvador. No se quedó inmóvil. Son mujeres valientes, diligentes, que no se quedan inmóviles ante los desafíos. Se mueven, pero tienen espíritus afables y apacibles. ¿Acaso olvidan el caso de Priscila en Hechos 18? Cuando Priscila estaba al lado de su esposo Aquila y escucharon a ese potente predicador llamado Apolos, ellos juntos, que tenían un poco más de luz en el Evangelio, detectaron que Apolos era un buen maestro, pero que habían cosas que no estaba enseñando tan precisamente si tuviera una mayor luz. ¿Qué dijo Priscila? No hagamos aquí nada. No. Dice que juntos le explicaron mejor el camino del Señor. Ella no se quedó ahí simplemente apabullada. Junto a la autoridad de su esposo también explicó cosas a Apolos. Ayudó a un hombre de Dios que después salió a predicar poderosamente la palabra del Señor. ¿Les parece que esto es debilidad, hermanos? En lo que he dicho, no hay una gota de debilidad en estas mujeres. ¿Qué diríamos de Eunice? Allá en 2 Timoteo capítulo 1. Sí, tenía un esposo incrédulo, pero se quedó llorando por eso. Toda su vida quejándose porque tiene un esposo incrédulo y no es como las demás que tienen esposos lindos y preciosos.
Pues no, fuerte, instruyó a su hijo a pesar de su esposo en el evangelio, no se quedó inmóvil, no se quedó diciendo, ¿y ahora quién podrá defenderme? Mujer valerosa, no se quedan inmóviles, son fuertes, tienen talentos, habilidades, las usan para bien, apagan fuegos de guerra. ¿Le parece a usted que estos casos son de mujeres débiles? Así que, hermanos, un espíritu afable y apacible no es sinónimo de debilidad. Pero tampoco es servilismo o silencio ante el maltrato. Espíritu afable y apacible no es quedarse en silencio ante el maltrato, no es servilismo. Hay confusión, que la mujer afable y apacible no puede decir nada si la maltratan en su hogar. ¿Cómo vimos el parámetro de Sara? ¿Se quedó callada? Habló, pero ¿cómo habló? ¿Como una impía? Habló con las promesas del Señor. De hecho, estas mujeres, y volvemos allí a Pedro, estas mujeres del Ponto, de Galacia, de Bitinia, de Capadocia, estaban sufriendo presiones, hermanos, alrededor de ellas. Acusaciones, murmuraciones contra su buen proceder. Pero Pedro no manda a estas hermanas a colocarse una pañoleta violeta o verde en su cuello. Les manda a ser afables y apacibles para enfrentar el mundo así. No manotear, no ponerse con el mismo lenguaje del mundo. Ella da la lucha con el bien. Y por eso, una vez más, el verso 6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis ¿qué? El bien sin temer ninguna amenaza. Fuertes, pero confiadas en el Señor, haciendo el bien. Así que no es servilismo o silencio ante el maltrato. Ella no obedece ciegamente a su esposo. Ella lo obedece con una fe informada en la palabra. Ella no obedece ciegamente a los hombres, ella lo hace con una fe informada, con conocimiento de Dios. La mujer afable y apacible es santa, es hija de Sara, espera en Dios, aun cuando tuviera que salir corriendo de su hogar por ser maltratada, aún ahí puede ser afable y apacible. Porque espera en Dios. Tiene una fe informada, no va a dejar que alguien la maltrate injustamente, pero lo hace en confianza en Dios. Y ya el verso 6 nos está aclarando algo, que no es la afabilidad y la apacibilidad. Afabilidad y apacibilidad no es estar miedosa o temerosa, porque ¿qué dice el pasaje en el verso 6? Si hacéis el bien sin temer amenazas, porque está confiada en el Señor precisamente. Pero hermanas queridas, tener un espíritu afable y apacible tampoco es ser perfectas. No significa que son perfectas. Tranquilas, hermanas. Nuestra dama ejemplar que es Sara, recordemos algunas cosas en su vida. Una vez dio un mal consejo. ¿A quién? A su esposo. Una vez maltrató injustamente a su sierva. Una vez paró oreja. Cuando afuera estaban el Señor preencarnado y 2 ángeles diciéndole a Abraham lo que vendría, y ella estaba ahí. Y ella no sabía que uno de los 3 era el Dios preencarnado y que lo sabía todo. Y ya estaba ahí. Así que Sara es la mamá también de las cristianas que les gusta a veces parar oreja. Pero quedó en vergüenza.
porque escuchando la conversación ajena, se rió en su corazón y no sabía que ahí estaba el Dios preencarnado. Y el Dios preencarnado dijo: allá detrás está poniendo oreja a tu esposa y se está riendo. Y después peor, porque ella salió y dijo: yo no me estaba riendo. Y el Señor le tiene que decir: te estabas riendo. También mintió entonces. Pero hermanos, la diferencia es que podemos ver a Sara como ejemplo de un espíritu afable y apacible, porque estas fueron excepciones en su vida, pero la regla general de su vida fue la piedad. Lo preocupante es cuando en una mujer la regla de su vida es el pecado y las excepciones son la piedad. La norma no debe ser el pecado. El pecado debe ser la excepción. La norma debe ser la santidad. Así que, finalizando, hermanos, ¿qué es una mujer contramundum? Una mujer contramundum es una mujer con un espíritu diferente al espíritu de las mujeres en el mundo. Es decir, el de ella es afable y apacible. Es una mujer con un vestido diferente al del mundo, un vestido afable y apacible. Ella se ha casado con Cristo, entonces le ha dicho a Cristo sí en el altar, pero al mundo le ha dicho no para siempre. Y admira a su esposo Cristo. Lo admira tanto que hablará de él en todo lugar, con ese espíritu afable y apacible. Ama a su esposo Cristo, a quien le dijo que sí, y no trae vergüenzas a su nombre. ¿Qué esposa que ame a su esposo le trae vergüenzas? Ninguna que yo conozca. La mujer que dice amar a su esposo lo deja en alto y no le trae vergüenzas. La mujer cristiana se ha casado con Cristo, ama a su esposo, no le trae vergüenzas a su nombre, manteniendo un espíritu afable y apacible aquí y allí. Sirve a su esposo Cristo y se abstiene de coquetear con lo mundano, con un espíritu que no sea mundano, un espíritu contencioso y combativo. No, el espíritu de su esposo, afable y apacible. Así que, hermanas, ¿por qué ustedes, cristianas, deberían anhelar espíritus afables y apacibles? La razón está en el verso 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y ahí está la razón, que es de grande estima delante de Dios. Por esa única y poderosa razón, hermana cristiana, usted debería dejar de comportarse contenciosamente y respetuosamente, sin amabilidad, sin pacificidad, y desarrollar en usted las virtudes que ya tiene por el Espíritu, porque a Dios le encanta este espíritu en las mujeres. Hay mujeres que se sienten orgullosas de que no se dejan de nadie. Yo he escuchado mujeres tan orgullosas de que ellas son lo que dicen ser y que no se dejan de nadie. Siéntase en vergüenza si ese es su caso, hermana. Así son las del mundo. Usted haga el bien con un espíritu afable y apacible. Siga siendo fuerte en el Señor. Siga usando los talentos y habilidades que también le vienen a este mundo y a los hogares. Sean esforzadas como ya lo vimos. Estudien, capacítense para servir al Señor en los hogares, en las iglesias, en las sociedades. No se enorgullezca de ser la que no se deja de nadie. El mundo le está aplaudiendo. El Señor está diciendo: no te estimo. No te estimo. Porque el Señor estima es un espíritu afable y apacible. Hay mujeres que todo el mundo les tiene respetico, porque ya sabe uno cómo se van a poner.
¿Cómo van a reaccionar? Sienta vergüenza, hermana, de eso. Todo mundo debería tener acceso a usted. Todo mundo debería tener acceso a usted. Todo mundo quisiera venir con confianza a usted por el espíritu afable y apacible. Pero si hay personas que se le acercan con recelo porque cualquier cosa que uno diga, ¡ah! Avergüéncese de eso. No es un espíritu afable y apacible. Cuidado, padres, con las niñas, los que tenemos niñas. A veces nos parece una virtud decirles desde pequeñas, miren, esta no se va a dejar de nadie. No, ojo, no hay que entrenarlas para que no se dejen de nadie. Hay que entrenarlas para que no le tengan miedo a nadie, es diferente. ¿Notaron la diferencia, hermanos? Hay que entrenarlas para que confíen en el Señor y no le tengan miedo a nadie, pero no entrenarlas para que no se dejen de nadie. Eso es ponerles una espada que vayan y maten. En el segundo caso es ponerle la escritura y decirles, tienes un Dios confiable, no tienes que tenerle miedo a nadie. Y como un esposo anima a su esposa a desarrollar un espíritu afable y apacible. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como les decía, solo hay un versículo en esta porción dedicada a los esposos. Pedro no está interesado en hablarle a los esposos porque en el contexto en que están viviendo ellos son autoridad. A él le interesa es los sectores de la sociedad cristiana que están en subordinación. Por eso le habló más a la mujer, a los criados, a los gobernados. Pero, interesantemente, Pedro, que no habló de gobernantes ni de amos, sí dejó un espacio a los esposos, como diciendo, sí, aunque la mujer es la que está subordinada, el esposo puede entorpecer un espíritu afable y apacible en una mujer. Esposos amados, quieren mujeres combativas y con espíritus violentos, quédense callados en sus hogares. Y van a criar mujeres que hablen y sean combativas. No es lo que Dios quiere. Querido esposo, cuando usted hace su labor, su mujer no tiene que tomar posiciones de autoridad que no le corresponden, ni de liderazgo. Pero es cuando usted se calla en el hogar, es cuando usted no hace lo que tiene que hacer, que a ella le toca obligatoriamente levantarse y obtener y criar un espíritu insano. Los casos que he conocido de mujeres que no tienen espíritus afables y apacibles, pero que están ahí con Cristo, son casos de mujeres que por años han tomado un control porque su esposo no lo tomó. Esposos, ayuden a sus esposas a tener espíritus afables y apacibles. Haga lo que tiene que hacer en casa y su mujer no va a tomar ninguna posición ilegítima. Casi que esposos empujan a sus esposas a tomar posiciones que no deberían. Y se les daña su espíritu afable y apacible. Por eso se le manda al esposo a vivir sabiamente, con entendimiento, no torpemente. Eso quiere decir que un hogar cristiano incluso puede contar con un esposo torpe. Uno que no equilibra bien las cosas en su hogar y entonces no le facilita a su esposa tener un espíritu afable y apacible. Porque un esposo torpe tratará a su mujer con una de dos visiones, o machista o feminista, porque hay hombres que son feministas también. Y ustedes saben, hermanos, que el problema del machismo y el feminismo es exactamente el mismo. Degrada a la mujer. El machismo degrada a la mujer, pero el feminismo también degrada a la mujer. Lo que pasa es que lo hacen por vías distintas. El machismo, ¿cómo lo hace?
llevando al extremo las diferencias entre el hombre y la mujer, ¿correcto? Mientras que el feminismo lo hace llevando al extremo las igualdades entre el hombre y la mujer. Así que el machista le niega a su esposa la dignidad que Dios le dio, pero el esposo feminista le otorga a la mujer un peso que Dios no le dio. ¿Lo notamos? Pero el daño es el mismo, degradación de la mujer. Y eso hace un hombre torpe en su casa. En cambio, el hombre sabio, el que no es torpe, guarda las diferencias. Miren, verso 7. Y guarda las igualdades. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Miren, el hombre sabio entiende que hay diferencias y considera esas diferencias y cuida a su mujer en consecuencia de esas diferencias. Ella es más frágil, necesita un cuidado especial. Es una porcelana valiosa. No es el pocillo con el que se le sirve a todo el mundo, es una vajilla especial. Pero también entiende las igualdades y goza en ello. Porque dice, y como a coherederas o igualmente herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El esposo que no es torpe entiende las diferencias, ella es más frágil, tengo que cuidarla, pero también entiende las igualdades. Es coheredera de la vida. Co significa igual a mí. Es decir, que el hombre y la mujer juntos heredaron la gracia de la vida. Algunos dicen que esta es la gracia de la vida eterna. No creo eso. Creo que se refiere al don de procrear. Es decir, que el hombre no es el que procrea solamente, sino también la mujer, para tener descendencia piadosa. Y entonces el hombre debe considerar a su esposa como la madre de los hijos también. Es que él no los hizo solos. Ella participa, es coheredera de esa gracia y entonces juntos van en un mismo propósito a criar a esos hijos en piedad. Por eso la paternidad y la maternidad unen un hogar si se hacen las cosas bien, porque juntos son coherederos de la gracia de procrear, de la gracia de la vida. Pero si usted tal vez interpreta que el texto se refiere a la gracia de la vida eterna, aunque en el contexto estamos hablando de matrimonios mixtos, por eso es que no podría ser. Pero aún así, también un hogar de dos creyentes podría vivir de esa manera. Hermanos, amados, el espíritu afable y apacible en ustedes, hermanas, es lo que va a enfrentar este mundo corrupto. Si usted se pone con un espíritu al nivel del mundo, usted va a terminar cansada, haciendo daño en su casa y en la iglesia también. No aprenda las maneras del mundo. Vaya con su fortaleza, el espíritu afable y apacible, y enséñele al mundo cómo es una mujer. Enséñale. Ustedes son mujeres contramundum. Su fortaleza le hace bien al mundo y también es contra el mundo. Pero estas son gracias sobrenaturales. Si aquí hay alguno que no está en Cristo, no es contra mundum, es con el mundo. Y todo aquel que está con el mundo morirá eternamente. Debes arrepentirte y creer en Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayuda a nuestras hermanas en nuestra iglesia a desarrollar el espíritu afable y apacible, mientras les concedes seguir siendo valerosas, diligentes, tan inteligentes, Señor, como las has hecho. Y ayúdanos, Señor, a los esposos, a los hombres, a animarlas, considerándolas, cuidándolas, valorándolas,
y haciendo nuestro papel para que ellas puedan desarrollar este espíritu. Te lo rogamos en Cristo. Amén.